Cuando el camino cambia, navegando la incertidumbre. Hablaremos sobre el miedo y la resistencia al cambio, cómo nuestra identidad se ve desafiada también en estos momentos y cómo podemos reconectar con nuestro propósito para transitar el cambio desde la posibilidad en lugar del miedo. Bienvenida y bienvenido a Abre Caminos, un espacio en donde las historias, las experiencias y las preguntas se entrelazan para abrir nuevos caminos en nuestras vidas. Lindo temita elegí para arrancar de nuevo con con el podcast. Y es que todo esto empezó porque hace unos días le mandé un audio a una amiga y le dije, ay, estoy cansada de la incertidumbre, necesito algo de certeza en mi vida. Y bueno, dije, es este el tema que tengo que compartir. Y es el primer episodio después de muchísimos meses que no compartía por este canal. Y es que también, justo en este momento que les estoy grabando, estoy atravesando una etapa en donde estoy redefiniendo mi propósito, estoy en esa etapa de cambio también, en la etapa del miedo, en la etapa de la resistencia, donde todo esto que les voy a conversar nace mucho de mi propia experiencia. No quiero ponerme en ese lugar de gurú, de maestra, sino sobre todo en el lugar de par, de compañera, para poder compartirles un poco cuál es mi experiencia, cuál está siendo mi experiencia con la incertidumbre, para que a ustedes las pueda sentirse sobre todo acompañadas, ¿no? Porque a veces el mensaje que nos trae el miedo en estos momentos es, solo a vos te pasan estas cosas. Y realmente el poder compartir parte de todo este caminar con otras amigas, con otros colegas, hizo que la carga que yo antes sentía como es mía y de nadie más, en realidad sea algo compartido, ¿no? Y fue en ese compartir donde pude también recibir otras miradas, otras perspectivas, y donde el miedo que antes ocupaba un lugar principal, no es que dejó de ocuparlo, pero sí empezó a darle espacio también a otras emociones, ¿no? Que me impulsaron, por ejemplo, a grabarles este contenido. Y quería empezar por algo que yo les digo siempre a las chicas que se suman al programa Despertar Sarasvati, que es, yo en este proceso que vamos a hacer juntas, voy a ser la voz de tu compromiso. Y al principio tal vez suena como, ay, re tierna, voy a ser la voz de tu compromiso. Pero realmente el lugar que yo ocupo en el rol de acompañarlas a ella es un lugar también de rigurosidad, pero al mismo tiempo un lugar amoroso. Porque por haber recorrido parte del camino, conozco también que una vez que empezamos a hacer las cosas, empiezan a aparecer las resistencias, las excusas y los momentos donde realmente se van a cuestionar por qué lo están haciendo. Si hay algo en lo que yo la tengo muy clara, es en el escribir y en el de poder también ser muy concreta en lo que yo quiero. Tengo un montón de cuadernos con un montón de actividades, de dinámicas, de preguntas que me abren posibilidades, de cosas que yo quiero lograr, de metas. Soy muy buena en poder bajar todo esto que yo voy viviendo al papel. Pero si hay algo que sí estoy aprendiendo y que sigo aprendiendo más allá que hace 2 años estoy aprendiendo, yo siento que me siento como en ese lugar de aprendiz todavía, como novata en muchas cosas, con mucha experiencia en otras, pero si algo que estoy aprendiendo es realmente cómo poder manifestar y bajar esas intenciones del papel a la vida real. Y cuando hacemos ese pasaje, ese puente entre lo que vos escribiste, lo que visualizaste en una meditación, lo que completaste en tu bitácora de sueños a la realidad, podemos ver que muchas veces no toma la misma forma de aquello que nosotras escribimos. Y que nosotras tampoco somos las mismas que nos imaginábamos al momento de visualizar ese sueño. Particularmente yo les voy a traer ejemplos míos y de otras profes con las que trabajo, de profes que ya están recibidas, de profes de yoga, que tal vez en su momento no se vieron como para poder ejercer o empezar a enseñar, o que tal vez ahora sí lo quieren hacer
Tienen todo el conocimiento porque están súper formadas, conocen las técnicas, conocen también cómo armar una clase, cómo guiarla, pero cuando llega el momento de realmente pararse frente a los alumnos, convocarlos, armar el grupo, poder ocupar ellas ese rol de profesora, ahí donde todo aquello que estaba escrito, todo aquello que habían visualizado, soñado, empieza a parecerse un poco diferente a lo que en realidad se está mostrando en lo cotidiano, ¿no? En la realidad. Y es que cuando nosotras nos proponemos hacer algo diferente, esto implica empezar a crear un vínculo con la incertidumbre. Porque si hay algo de lo que estoy segura, es que nada de lo que hagas te asegura que eso que vos estás emprendiendo sea un éxito. Y cuando digo éxito, ahí vos podés llenar esta palabra de toda la simbología y de todos los significados que para vos sea éxito. Pero no dejamos de lado de que siempre que nosotras nos proponemos algo, a algún puerto queremos llegar. A mí me encanta imaginar y tomar distintas metáforas o visualizaciones para poder entender parte de este camino. Y una de ellas es esto de poder navegar. Hay dos maneras de poder navegar en la vida. Una es dejar que el viento te lleve y la otra es alistar las velas para ir a una dirección en concreto. Y emprender el proyecto de realmente poner a prueba tu sueño en la realidad implica también empezar a hacernos responsables de algunas decisiones que nos toca tomar. Y es en ese camino de toma de decisiones donde en algunos momentos sí vamos a tener que alistar las velas y nosotras tomar el timón para ir a esa dirección que queremos ir. Y hay otras en donde vamos a tener que soltar el timón y dejar que el propio viento, que esa propia energía del cambio, nos transporte. Y esto es tan particular que solamente vas a poder aprenderlo cuando realmente lo vivas. Es como cuando vos aprendés a hacer la receta de una torta. Vos podés anotarte los pasos, mirar un video en YouTube, podés escuchar a alguien también diciéndote cómo hacerla, pero realmente vos vas a aprender a hacer esa torta cuando agarres todos los ingredientes, lo mezcles y veas qué salió en eso. Y vas a ir ajustando tu receta también de acuerdo a los ingredientes que tengas, el tipo de horno, a distintas cosas, distintas herramientas y habilidades tuyas que van a hacer que esa receta vaya tomando otra forma distinta tal vez a la que aprendiste o a la que supusiste. ¿No les pasó alguna vez que hicieron una receta, siguieron todos los pasos, pero les salió de otra forma completamente diferente? Bueno, eso es lo que pasa muchas veces cuando nos toca emprender. Pero yo con esto no quiero tampoco traerles como una mirada muy negativa del emprendimiento, nada que ver. Por eso yo también lo sigo eligiendo hace 2 años. Pero sí quiero traer ciertas luces y ciertos caminos que tal vez estoy recorriendo o por los que ya pasé para poder traerles a ustedes distintas herramientas o miradas que les puedan abrir nuevas preguntas para poder discernir en qué momento de su propio viaje están, si es momento tal vez de enfocar el timón a una dirección o si es momento tal vez de soltar y confiar en que el viento te lleve a ese puerto al que estás destinado a llegar. Entonces la gran pregunta es, si nada de lo que haga va a asegurar el éxito, ni que yo llegue a ese puerto o a un buen puerto, entonces ¿para qué lo hago? Y ahí es donde aparece uno de los pilares fundamentales, que es el enfoque. Y el enfoque se relaciona mucho con el propósito. La palabra propósito seguramente la escuchaste muchas veces, yo también, y todavía sigo repensando lo que quiere decir propósito para mí y qué mirada puedo traer yo sobre el propósito para mi propia vida. Cada palabra, cada concepto que nosotras escuchamos y que ustedes pueden escuchar también acá, las invito a que también la puedan tomar y llevarlo a su propia vida de una manera que a ustedes las expanda. Yo, por ejemplo, escuchaba mucho esto de propósito de vida, ¿no? Como aquello a lo que de alguna manera estás destinado a hacer por siempre. Y cuando yo escuchaba esto, yo lo sentía como un corset, como algo que me apretaba, que lo sentía muy incómodo porque realmente imaginarme a mí misma haciendo una sola cosa
o teniendo un propósito de por vida me parecía sumamente abrumador. Entonces fui creando un propio vínculo con lo que para mí es el propósito, de tal manera que me permita a mí poder vivir mi propósito de una manera liviana y que no me apriete, ¿no? Que pueda acompañarme en todos los pasos que yo voy dando. Y hace poco escuché una entrevista a Camilo y él hablaba de para qué arriesgarse. Y decía, cuando uno se arriesga a ir por el propósito, por el sueño, por lo que vos en este momento sientas, seguramente vas a cometer errores, ¿no? El arriesgarse implica que tengamos muchas chances de equivocarnos. Pero en un momento él trae también de que es mucho más arriesgado no arriesgarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos conectadas con nuestro propósito, y ahora les voy a hablar un poquito más de esto, pero el propósito como esa voz interna y no la escuchamos y no nos arriesgamos, es cuando esa conexión entre tu voz y vos misma se rompe. Cuando esa conexión entre vos y tu proceso creativo, y cuando hablo de proceso creativo es esto de poder llevar aquello que escribiste en un papel, que soñaste, a la vida real. Eso implica un proceso de crear también esa idea, de moldearla, de darle forma en lo que es la vida real. Cuando nosotras no nos arriesgamos y no elegimos ese camino, que puede ser el camino del corazón, el camino de la intención, esa conexión empieza a romperse y podemos empezar a evitar distintas emociones como la resignación, el resentimiento. Y con esto no hablo tampoco de que todo aquello que nosotras deseamos tiene que bajar al plano material. Pero sí, cuanto más nosotras alimentamos el enfoque y el propósito, más podemos discernir cuál es esa idea que tal vez nosotras elegimos no bajarla al plano material porque no es el momento, pero con total aceptación, que cuando elijo no bajarla por el miedo. Mi propio propósito, mi propia intención que yo tenía hace 2 años sobre este espacio creativo, sobre aquello que yo escribía en un papel, que hizo que tome un montón de decisiones para hoy, por ejemplo, estar en este lugar o en este momento de mi travesía de mi camino, no es la misma intención que tengo ahora, no es el mismo propósito tampoco. Y es que para mí el propósito es como esa energía que se va moldeando a medida que nosotras vamos haciendo y esa energía también nos moldea a nosotras de una manera en que, si lo permitimos, nos va a empezar a transformar. Y cuando nosotras nos permitimos ser transformadas y transformar nuestro propio camino, nada nos asegura de qué forma va a tener esa energía o ese proyecto una vez que lo materializas. Y ahí está la incertidumbre. Entonces, tener en cuenta que todo el camino que vos vas a vivir va a estar acompañado de la incertidumbre, no es tampoco para desesperarse, sino también para poder aceptar esa incertidumbre, aceptar el miedo, porque el miedo también es esa emoción que va a estar todo el tiempo alertándote. Es como es parte de tu equipo, ¿no? Imagínate que vos tenés tu propio barco navegando. Bueno, es como ese almirante que te va a ir diciendo, mira que por este lado, si nosotras vamos, tal vez haya tormentas. Mira que eso que estamos viendo ahí adelante puede ser tal cosa. Tené cuidado de esto. Entonces, está bueno escucharlo porque nos va a ir dando indicaciones de cosas que pueden suceder y ahí nosotras tomar decisiones de si es por acá, si en realidad tendríamos que ir por otro camino, si vamos a atravesar la tormenta, de qué manera lo vamos a hacer, cómo estar preparadas para eso. Entonces, el miedo viene a ser también ese ayudante en nosotras que está bueno escucharlo, pero al mismo tiempo tener en cuenta que tal vez es ese ayudante que prefiere que nos quedemos donde estamos en lugar de seguir avanzando, porque realmente lo que va a buscar es todo el tiempo cuidarte de la incertidumbre. Es por eso que mi lugar en ese barco de esa profe que está emprendiendo este viaje es ser la voz del compromiso. Cada vez que el miedo le trae excusas, resistencias a esta profe que está empezando a armar su barco, a conocerlo, a conocer las velas, los vientos, a definir a dónde quiere ir con ese barco, cuál es su destino, yo soy la voz de ese compromiso que le dice, acordate por qué empezaste, acordate a dónde quieres llegar, acordate todo lo que aprendiste hasta ahora, ¿no? Y parte de ser esa voz también es de recordarle a la profe cuál es el compromiso que asumió en este viaje.
Entonces, tu propósito, tu intención en tu propio viaje va a estar todo el tiempo cuestionado por distintas emociones que van a aparecer. Y es buenísimo que esto suceda porque es en este cuestionarse el para qué lo haces, en el que vos tenés la posibilidad de poder redefinir tu rumbo y asumir esa responsabilidad de ser la creadora de tu vida. Por eso te quiero compartir 3 maneras que te van a ayudar a vos a volver a reconectarte con tu propósito, a volver a vincularte de él, tal vez no de la misma forma que lo hacías al comienzo del viaje, pero sí de una nueva forma que a vos te permita ir fluyendo con lo que vos vas viviendo. La primera manera de poder reconectar con tu propósito es a través de la meditación. Si hay algo que acompaño a las chicas a que puedan seguir practicando y sobre todo tomarlo como parte también de su rutina o de su día, es encontrar un momento de meditación. No es necesario que vos estés sentada, que puedas cerrar los ojos, que encuentres tal vez el mejor lugar para meditar en tu día, en tu trabajo, en tu casa, pero sí que sea ese espacio en donde vos puedas tener el lugar para poder aquietar tu mente. Y cuando podemos aquietar la mente es como que todo el ruido del afuera empieza a disminuir para realmente volver a conectar con esa voz interior que te va testeando, ¿no? Y te va diciendo, che, esto que hiciste hoy, la verdad que me gustó, estuvo bueno, me hubiese gustado que tal vez esto que hicimos o que callamos sea de forma diferente. Entonces, el rumbo, en lugar de que te lo defina el afuera, lo vas definiendo vos también en base a cómo vos te vas sintiendo y a cómo tu propósito y tu intención se va moldeando a medida que lo vas transitando. El segundo pilar son los tiempos de reflexión. Si hay algo que para mí fue fundamental y un pilar muy importante, es poder crear en mi semana, en mi propia rutina, tiempos de reflexión. Hay días incluso y momentos de ese día donde yo lo dedico exclusivamente a estar conmigo. Me gusta escuchar un podcast, me gusta leer parte de un libro, me gusta escuchar tal vez alguna música, pero que sea ese momento en donde a mí me invite a ir hacia adentro para reflexionar un poco sobre cómo fue mi semana, cómo fue este mes, por ejemplo, para mí en el trabajo, en mis vínculos. Y eso es una manera también de parar la pelota, de poder frenar el barco y de poder mirar el recorrido para a partir de ahí también tomar decisiones de cómo quiero seguir navegando. Hay meses donde tal vez yo me siento muy acelerada y siento el cuerpo cansado o la mente muy dispersa y digo, bueno, tal vez necesite bajar un poco la velocidad y hacerlo de otra manera para poder cuidar, por ejemplo, mi tiempo conmigo, mi manera de hacer más intencionada. Y son estos momentos donde vos podés volver a vos, volver a lo más auténtico que es, qué es lo que yo quiero. Y el tercer pilar para volver a conectar con tu propósito es el hacer. Como les dije, una cosa es escribirlo y la otra es llevarlo a la acción. Y con todo esto que les digo, tal vez digan, ay no, pero yo no sabía que se iba a transitar el camino de esta manera. Y no quiero traerles la incertidumbre como algo negativo, sino traerles la incertidumbre como parte de la vida. La vida es una incertidumbre también y poder encontrar distintas anclas que nos hagan navegar estos vientos, estos mares, de una manera intencionada, es lo que de alguna manera acompaña a que esta incertidumbre tenga un propósito. Y nosotras vamos a aprender cómo navegar la incertidumbre cuanto más espacios de meditación tengas, cuanto más tiempos de reflexión con vos misma tengas, cuanto más ayuda también te animes a pedir, porque créeme, como te dije al principio, el miedo muchas veces te va a aislar, te va a encerrar y te puede llegar a paralizar. Y ese sueño que vos tenías, lo guardes de nuevo en el papel, cierres el libro y quede ahí, estancado. Y una cosa es poder cerrar un sueño desde la aceptación y la otra cosa es cerrarlo desde el rencor, porque el rencor sigue habitando en vos y sigue permaneciendo y ese sueño que en realidad para vos lo dejaste, en realidad vive en ese rencor que seguís guardando. Entonces, poder rodearte vos
en esto que estás transitando de otras personas que ya lo hayan hecho o que lo estén haciendo, hace que cuando vos mirás hacia los costados no ves tu barquito solito ahí en el mar, ves un montón de barcos también que están navegando, algunos más grandes, otros más pequeños, unos con más velocidad, otros están más adelante, otros más atrás. Pero fíjate que tal vez no todos van a la misma isla, no todos van al mismo destino. Entonces, las aguas que vos estás navegando ahora no son las mismas que el barco de al lado. Por eso es importante conocer cuál es tu barco, quién sos vos cuando navegás, con quién lo estás haciendo, cuáles son las emociones que te acompañan, a dónde vas a ir para ir ajustando tu navegación para eso que vos querés lograr. Y lo más hermoso para mí del camino es la magia y es el vínculo que vos creás con tu propio propósito. Con este propósito que va ciclando, que va cambiando, que se va transformando, que va mutando también, porque vos vas cambiando en el camino, vos no sos la misma que navegaste antes y no vas a ser la misma después, vas tomando experiencia, vas conociendo nuevos navegantes, nuevos viajeros, vas a pasar por tormentas, vas a pasar por islas paradisíacas y vas a emprender, vas a aprender y tomar experiencia de ese viaje que te va a ir transformando vos y tu manera de hacer las cosas. Como les dije al principio, yo acá no quiero ponerme en el lugar de la navegadora del emprendimiento, pero sí soy una apasionada de los procesos y de poder observarme a mí misma en cómo me fui transformando desde que empecé hasta ahora. No soy la misma, mi intención no es la misma. Como les dije, estoy también en un proceso de redefinir este propósito, de darle una nueva forma que esté más alineada con la Romy de ahora, que no es la misma Romy de hace 2 años, y sobre todo poder humanizar estos procesos, porque a veces podemos verlos muy idealizados y realmente la magia sucede cuando podemos humanizarlos, cuando le damos el espacio al miedo, a la frustración, a la incertidumbre, a la alegría de cuando las cosas salen, a poder tener una conversación vulnerable con alguna amiga, con alguna colega que esté emprendiendo tal vez, porque ahí es donde realmente vos te alimentás y te nutrís. Vos podés escribirlo, podés manifestarlo y demás, pero la verdadera magia no está en esperar a que eso suceda, sino en vos agarrar tu barquito, emprender el viaje, alistar las velas e ir por aquello que vos querés.